Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy os traigo un artículo cuyo título en inglés sería Scientific Intuition Inspired by Machine Learning Generated Hypothesis, cuya traducción al castellano sería, creo que es muy fácil, intuición científica inspirada por hipótesis que han sido generadas por métodos de aprendizaje máquina. Bien, pues hoy os voy a comentar un poco este artículo que me ha parecido bastante interesante y que he leído hace poco, y que, entre sus autores principales os voy a comentar, tenemos a Alan Azpur-Guzik, que es un crack. Yo creo que hay que dedicarle otro día un episodio a este tío. Es un crack. Es un investigador que está ahora mismo en la Universidad de Toronto, en Canadá, y es uno de los mejores investigadores del mundo, desde mi punto de vista, que ha sido capaz de unir campos tan diversos como son la computación cuántica, el machine learning y luego todo ello a aplicaciones a problemas de química. Perdón. A problemas de química, descubrimiento de fármacos, propiedades físico-químicas de compuestos, baterías y un largo etcétera. Entonces es un señor del cual comentaremos más tarde diversas publicaciones, porque todo lo que hace es oro, este hombre. Es increíble, de verdad, yo lo admiro bastante. A ver si un día le podemos hacer una entrevista en el podcast. Luego, entre el resto de autores, he comentado el autor de correspondencia, Alan Azpur-Guzik, y luego también me gustaría mencionar a Pascal Friedrich. Este señor viene de Alemania, de Karlsruhe, hizo la tesis doctoral en el mismo grupo donde yo hice mi postdoc en Alemania, que es el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Karlsruhe Institute of Technology, y este señor promete muchísimo, porque está aplicando métodos novedosos de machine learning a muy diversos problemas. Y cuando digo métodos muy novedosos, es que no se queda simplemente en coger un método que ya se conoce y aplicarlo a un problema o contexto donde no se había aplicado, sino que va haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y este señor yo creo que puede llegar bastante lejos. Entonces, bueno, como siempre, luego más tarde en las notas del programa os dejaré los enlaces a sus perfiles en ResearchGate para que podáis ojear un poco pues todas las publicaciones tan súper interesantes que están haciendo. Entonces, este artículo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que ha sido publicada en una revista que no está mal. No está mal, es una revista un poco de medio rango. Creo que está en el segundo cuartil JCR. Un índice de impacto alrededor de 2.6 o 2.3, no me acuerdo exactamente del número. Pero también comentar que esto no importa, ¿vale? No todas las publicaciones o trabajos más relevantes tienen que venir siempre en Nature Science. En esto, desde mi punto de vista, es una cosa bastante importante. Y este artículo, bueno, yo creo que se mereció un poco más, quizás haber entrado en una revista de mucho mayor impacto, pero bueno, otro día comentaremos en otro episodio la importancia o no, más veces la no importancia que la sí importancia de fijarnos siempre de manera un poco fetichista en los índices de impacto, en los cuartiles y en todas estas cosas. Este trabajo está muy bien y por eso lo estoy comentando aquí. La única pega que digamos que le veo es que, tiene pocos ejemplos, pero está bastante bien. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Qué es lo que se comenta en este trabajo? Pues en este trabajo se comenta una serie de ideas para permitir cómo generar hipótesis científicas dentro de un problema determinado. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues a lo largo de la historia los investigadores científicos más importantes han utilizado diferentes métodos,
Todo basado muchas veces en la observación, a veces en la intuición, a veces en la serendipia, en la casualidad. Han pasado muchísimas cosas, pero ahora hay una nueva vertiente que promete bastante y que está avanzando muchísimo, y yo creo que estamos ahora mismo un poco al principio, pero que no le tenemos que quitar ojo, y que sería ayudarnos del machine learning, y no voy a decir inteligencia artificial, porque no es inteligencia artificial, es machine learning, son algoritmos, básicamente, como he comentado en otros episodios, basarnos en métodos de machine learning para, al hacer una serie de cálculos en el contexto del problema, pues que los resultados que estos obtengan, que nos ayuden a nosotros poder generar hipótesis. Esa es la idea principal del paper. Para ello, comentan una serie de aproximaciones metodológicas y luego las aplican a varios contextos. Entre ellos, uno es de química, que es en el que me voy a centrar yo, porque es el que me resulta más conocido, porque está dentro de mi campo de aplicación, y también por centrarme en un solo ejemplo. Entonces, brevemente, la parte técnica del artículo sería, como os he comentado, dentro de los campos, uno de ellos es encontrar las razones por las cuales una serie de moléculas tienen una serie de propiedades físico-químicas. Entonces, esto, a lo largo de la historia, si nos remontamos a la química más clásica, de orígenes del principio del siglo XX, pues muchas veces el ver por qué algunas moléculas tenían ciertos valores de solubilidad u otros valores se basaban en la observación, y entonces alguien de vez en cuando sacaba una regla y decía, bien, por ejemplo, si tenemos un grupo amino o no lo tenemos, esto va a favorecer que la solubilidad aumente o disminuya. Me lo estoy inventando un ejemplo. Y luego esto se contrastaba. Esas hipótesis luego se contrastaban mediante experimentos y se veía si eran correctas o no. ¿Vale? Pues aquí la idea es la siguiente. Dentro del contexto de la química, es el poder avanzar mucho más rápidamente a la hora de generar hipótesis, pero tomando como partida los resultados que nos va a volcar estas aproximaciones de machine learning. Para ilustrar este caso de química que comentan en este trabajo, voy a explicar brevemente cómo se hace un QSAR clásico. QSAR es un método de la química informática bastante antiguo, fue sino de los primeros. QSAR significa en inglés QSAR, Quantitative Structure Activity Relationships, y lo que nos dice son cómo se relacionan las diferentes propiedades que pueda tener una molécula con la actividad. En este caso, esa actividad puede ser actividad biológica de un inhibidor, pueden ser otras cosas, y cómo normalmente hay una dependencia lineal entre las características de la molécula y alguna propiedad que pueda tener la molécula. Entonces aquí lo que se suele hacer desde tiempos inmemoriales, desde hace unos 50 años, es que nosotros tenemos para una serie de moléculas que normalmente son bastante parecidas entre sí, y entre ellas hay unos cambios bastante pequeños, suele ser adición de un átomo o el eliminar un átomo o determinados grupos funcionales, y luego se miden una serie de propiedades. Entonces, para cada una de esas moléculas se calculan una serie de descriptores moleculares, y luego mediante una tabla que generamos hacemos un análisis que es bastante sencillo e intentamos obtener una serie de relaciones lineales entre la actividad y los descriptores que veamos que son pues más relevantes para explicar la actividad de la molécula. Entonces esto se ha hecho toda la vida, funciona relativamente bien, pero muy importante lo que hemos comentado, estas relaciones suelen ser lineales. Y la vida es muy complicada y la vida suele ser no lineal, por desgracia. Entonces, cuando tratamos de obtener relaciones no lineales, ya nos tenemos que pasar un poco del QSAR al Machine Learning. Entonces, lo mismo. Podríamos coger el mismo dataset con el cual hemos entrenado nuestro método QSAR, aplicarle esas diversas técnicas de Machine Learning, y al final lo que obtendríamos es, digamos, una caja negra, un algoritmo, un botón, si lo quieres ver así, en un programa que cuando está bien entrenado le pasas una nueva molécula y te va a predecir o no
con cierta probabilidad si esa molécula va a ser activa o no va a ser activa, si va a tener las propiedades que te interesan y con las cuales has entrenado el conjunto de moléculas o no. Podemos suponer que ese algoritmo de Machine Learning funciona bastante bien y la capacidad de predecir la actividad de las nuevas moléculas es muy alta. Vamos a suponer que se equivoca solo una de cada 10 veces. Por simplificar mucho el problema. Diréis, bueno, pues parece que aquí el problema ya está resuelto, ¿no? No hace falta más avanzar en este campo. Pues no, aquí todavía hay una serie de problemas bastante importantes. Aunque este algoritmo de Machine Learning pueda funcionar bastante bien, nosotros no sabemos por dentro por qué la red neuronal está haciendo esa serie de predicciones. Y este es uno de los problemas principales, o mejor dicho, era en los últimos 10 años, hasta ahora, uno de los principales problemas que teníamos en Machine Learning. No poder entender por qué las redes neuronales funcionaban o no funcionaban. Pero esto ha empezado a cambiar bastante en los últimos tiempos y ahora hay un gran interés en aplicar una serie de técnicas que se llaman, bueno, las podríamos definir dentro del contexto, en inglés sería Interpretable Machine Learning, aprendizaje máquina interpretable, o Explainable Machine Learning, lo mismo, aprendizaje máquina explicable, que yo creo que se ve bien por la idea, y que consiste en que el algoritmo no solo debe ser capaz de predecir relaciones no lineales entre la salida y la entrada, sino que te debe ser capaz de explicar por qué. Entonces, esa es una de las ideas clave de este artículo. Para ello, lo que hacen en el artículo de Pascal Friedrich, coautores, y Elana Spurgusik, lo que hacen es cogen un dataset de propiedades químicas y entrenan un sistema de gradient boosting. No me voy a meter en los detalles, lo podéis ver luego en el paper, pero quiero que se quede un poco la idea clara por si este no es vuestro ámbito de especialización, y si luego lo escucháis y os interesa siempre podéis profundizar en la idea, pero creo que lo más importante es lo que estamos comentando ahora mismo. Lo principal del artículo es que ellos obtienen un modelo de Machine Learning que es capaz de predecir con bastante precisión la propiedad de interés y que luego al mismo tiempo nos dice cuáles son las características más importantes que participan en que el algoritmo de Machine Learning haya sido capaz de predecir las propiedades de interés o no. Entonces, hay unas figuras bastante interesantes en el artículo que aquí obviamente, como esto es audio, no las puedo poner y de momento no voy a poner canales de vídeo aquí. Entonces ahí lo que podéis ver es que a raíz de estos resultados que obtiene, el método lo que te dice bien. Parece ser que lo más importante para que la molécula tenga las propiedades físico-químicas de interés en el contexto del paper es que haya, por ejemplo, un grupo carbonilo en la molécula. Un grupo carbonilo, un carbono unido mediante doble enlace a un oxígeno. Entonces generan una serie de hipótesis de este tipo, todo muy importante de manera automática. Y entonces con esas hipótesis el investigador lo que puede hacer es leerlas, estar de acuerdo con ellas o no, y el siguiente paso sería hacer una serie de cálculos adicionales para si, basándonos solo en esas reglas, en esas características de importancia, únicamente con eso y con una regla fácil de entender, podemos sacar o derivar una ley fácil o sencilla, aunque es un poco más compleja, pero por lo menos saber como humanos qué es lo importante, qué es lo que está pasando ahí para que nuestro algoritmo sea capaz de funcionar. Entonces, eso por una parte. Luego también tengo que decir un pequeño detalle técnico de este artículo, es que además ellos representan las moléculas como grafos. Los grafos son, por simplificar mucho la idea, son partes conectadas entre sí. Ya sé que es una idea bastante abstracta, pero en el caso de moléculas, las moléculas se prestan bastante bien a este tipo de estructuras, porque en una molécula los átomos están unidos entre sí mediante enlaces químicos. Entonces este sería el tipo de grafos que se utilizaría al entrenar el sistema. Por tanto, el sistema además te dice cuáles son las propiedades más relevantes y además en qué parte de la molécula del grafo están localizadas. Entonces, ahí lo dejaría y destacaría que esas son
las principales ideas de este paper, que esto ahora mismo se está empezando a explorar muy poco a poco, porque a la gente que utiliza métodos de Machine Learning clásicos, el pasar primero a representación de grafos y luego el utilizar los métodos de Machine Learning interpretable todavía es algo que no se aplica mucho, pero aquí hay un potencial de futuro bastante importante. Entonces os recomendaría que os quedaseis. Quizás el tema de grafos os puede resultar útil o no, dependiendo del contexto en el que estéis. Si estáis en bioinformática estructural, sí que os va a servir, os podéis imaginar por qué, ¿vale? Y luego el Machine Learning interpretable, perdón, os recomiendo meteros ya en ello, porque va a ser dentro de poco el pan de cada día. El pan de cada día. Entender por qué los algoritmos de Machine Learning funcionan o no y qué es lo que están haciendo por dentro. Entonces, también os pondré en la nota del programa, si queréis profundizar. Hay un libro que ahora mismo es un clásico de Christoph Molnar, Machine Learning interpretable, donde podéis profundizar, podéis ver muchas técnicas muy interesantes para poder hacerlo y os lo recomiendo. También os pasaré un enlace a un proyecto europeo que estamos trabajando nosotros de cáncer colorectal mediante Machine Learning interpretable, donde lo estamos utilizando de manera bastante extensiva. Y bueno, también os quiero comentar, dentro de poco liberaremos un software de aplicabilidad general para poder procesar datasets en contexto de clasificación y poder obtener todos estos datos de interpretabilidad en cualquier contexto, mientras le pasamos la información adecuada. Ya lo comentaré en otro episodio, pero os lo adelanto ya, a ver si a finales del próximo enero podemos liberar este software que se llamará Sibila. Bueno, pues espero que os haya sido interesante. Si os tenéis que quedar con una cosa, es que el Machine Learning interpretable es el futuro, que lo tengáis claro. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Se me olvidaba, os menciono también, hace poco he publicado en la versión premium del podcast un episodio sobre la herramienta LaTeX, herramienta, editor, procesador de texto, como lo queréis llamar, LaTeX, para poder publicar, para poder incrementar de manera drástica nuestra productividad como investigadores, gracias a la potencia de la herramienta. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, pues nada, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.